Bien, ahí está grabando. Bueno, repito entonces. El segundo episodio del 489 al 680 va a tener a la figura del heraldo como el principal personaje en acción. Y a partir del 593 va a haber un discurso importante de Clitemnestra. El Estásimo segundo va del 681-82. Allí empieza en el 783 hasta el 974 el tercer episodio. El Estásimo tercero va a ir del 975 al 1034. El episodio cuarto va del 1035 y en realidad hasta el 1443. Pero incluye ese episodio cuarto algo muy particular de las tragedias, que es el commos. K-O-M-M-O-S. Es un diálogo lírico entre un personaje y el coro. El personaje abandona el trílogo y habla en el metro lírico del coro en un diálogo que normalmente, y en este caso en particular lo es un lamento. El commos abarca de 1072 a 1176. Y a partir de 1178, Casandra abandona el lenguaje profético con el que venía hablando en el commos y habla explícitamente. Perdón, profe, ¿hasta qué verso dijo que era? Dije hasta el commos hasta 1176. Y ahí en 1177 empieza a hablar Casandra de manera explícita. En el 1373 vamos a tener la aparición de Clitemnestra, ufana del crimen cometido. Ahí nos vamos a detener un poquito. En el 1446 tenemos el Estásimo IV, que tiene una forma de commos también, que se van lamentando. Y en 1577 empieza el éxodo. Algunos editores, o lo que sería un quinto episodio, con la aparición de Egisto. Perdón, Y ya ahí se va a dar... ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿En qué verso empezaría? 1577. Perfecto, gracias. Va hasta el final. Bueno, esa es la estructura global de la tragedia,
Insisto con esto de que la palabra éxodo es un tanto problemática, porque éxodo técnicamente es la salida del coro. Y acá no hay salida del coro. Nos podemos preguntar si es porque la trilogía continúa, pero bueno, o si se perdió en la transmisión. Me parece lo más probable. De modo que sería un quinto episodio esto con Egisto. Bueno, volvamos para atrás, al segundo episodio. Lo más importante del discurso del Heraldo es que en los versos 524 a 528 aproximadamente, el Heraldo es un personaje típico de las tragedias. Un heraldo que cuenta algo que ha pasado. Digamos, es un personaje convencional de las tragedias. Bueno, acá el heraldo saluda a su tierra, saluda al palacio. Recuerden lo que les decía del palacio como personaje. Y cuenta que Agamenón destruyó Troya. Y fíjense lo que dice: recibidle con gozo, que al fin se lo merece por haber devastado Troya con la piqueta de Zeus, el justiciero, bajo cuyos golpes ha aniquilado el territorio todo. Los altares borrados y los templos de los dioses, y ha quedado extinguida toda la semilla de esa tierra. Fíjense, está retomando lo que el coro en lenguaje lírico había planteado en la Párodos. Me refiero a la metáfora de la liebre preñada. Aquí Troya aparece, digamos, como la congresal de esa cacería que el coro cantó en la Paro. Y lo que importa es esto de que los altares y los templos de los dioses borrados, recuerden que Clitemnestra ya había dicho con tal de que no cometan excesos, es decir, justamente. O sea que, digamos, eso ya es algo, si se quiere, ominoso, que el heraldo cuente esto. En el verso 558, tras el relato del heraldo, el heraldo está dialogando con el corifeo, y el corifeo dice: hace tiempo que he hallado en el silencio el remedio de mis preocupaciones, de mis afrentas. Es en el 548. Fíjense otra vez el tema del silencio que nos remite al prólogo, donde el Fílax, el guardián, decía que un enorme buey pesaba sobre su lengua. Lo callo. Acá todo el mundo sabe que hay algo que hay que callar. Y que es, por supuesto, la referencia al adulterio.
de Clitemnestra. Bueno, el heraldo hace una narración a partir del 551 sobre cómo era la vida en Troya, cómo era la vida cotidiana en las distintas estaciones. Piensen que estuvieron 10 años. Y en el 587 aparece Clitemnestra. Y ahí habla de la cuestión de que no le creían que una simple hoguera fuera un indicador y la trataban de mujer casi loca. Y lo que importa, nos importa detenernos, es en el verso 600. 600. Ahora me dispongo a ofrecer a mi esposo, a su regreso, la recepción más digna. ¿Acaso hay otra luz más dulce que abrir la esposa al esposo las puertas del hogar a su regreso del combate salvado por un Dios? Ese será el mensaje que has de darle. Fíjense, le está hablando al heraldo para que él se lo transmita a Agamenón. Y además que llegue cuanto antes rodeado del afecto de su padre. Que haya a su esposa a su regreso tan fiel cual la dejara a su partida, como perro guardián, tierna con él y hostil al enemigo, siempre en todo la misma, y que después de tanto tiempo no ha traicionado ninguno de sus. Del amor de otro hombre, de cualquier reprensible murmuración, no sé más que del arte de abrillantar el bronce. Fíjense cómo da por negado, como en todo caso, si alguien piensa o dice algo y no lo hacen, porque ya hemos visto que el silencio lo guarda tanto el coro como como el vigía en el prólogo, o sea, lo deja como murmuración, y además hace un discurso convincente para que le transmita el heraldo a Agamenón y que venga confiado. Y en el 613 termina el discurso diciendo: altivo es mi lenguaje, cierto, pero rebosa verdad, hasta tal punto que no puede sonar impropio en labios de una mujer de estirpe. Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Cuando dice esposa fiel, ¿se refiere a una cuestión de lealtad o más como de cuestión de monogamia, digamos? No, concretamente de monogamia. Ah, ok, perfecto. Ahí marca un contraste con, por ejemplo, la cuestión de que los troyanos tenían algunas relaciones abiertas, quizás, ¿no? Por ejemplo, Príamo. Como que ahí también se marca.
este contraste, ¿a qué otro ya no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sí, digamos que la monogamia caracteriza a Grecia y cuando se transgrede y siempre genera algún tipo de conflicto. Pero bueno, básicamente piensen acá en Helena. Que por otro lado es hermanita de Clitemnestra. Y fíjense lo que dice el Corifeo después de escuchar a Clitemnestra. Ella habla a quien, como tú, lo entiende de esta suerte, se está dirigiendo al heraldo. Mas para un buen intérprete, su discurso ha sido transparente. Es decir, fíjense cómo da a entender que hay algo oculto en el texto, en el discurso de Clitemnestra. Bueno, luego le pregunta por Menelao, el heraldo le cuenta el tema del regreso atormentado en el mar. Y en el 682 llegamos al Estásimo segundo. En este Estásimo segundo hay todo un juego de palabras que es bastante irreproducible. Este traductor lo logró bastante bien. Un juego de palabras con el nombre de Elena y el verbo eliminar. Ese verbo eliminar, es decir, la llama así porque elimina naves, elimina guerreros, elimina ciudades. Y se habla en la antístrofa de la ira que se va a verter sobre Ilión. Está la idea de París como un cachorro de león que va a traer toda la destrucción a la ciudad de Príamo. Aquí juega un rol central la figura de Ar, la ceguera, la ceguera como la que guía tanto a Helena como a París. Y me quiero detener en el verso 750 y siguientes. Existe un dicho muy antiguo entre los hombres. La opulencia mortal, al llegar a un exceso,
engendra nuevos hijos, no permanece estéril, una miseria insaciable. Pero frente a otros yo tengo mi propio pensamiento. Un acto impío engendra después nuevas maldades semejantes al rostro de sus padres. La casa donde reina la justicia conoce un destino que tiene hermosa prole. Fíjense la idea de que los actos impíos, injustos, bueno, conducen a la generación de más actos impíos. En el 764, aquí tenemos el concepto de hybris resaltado. En cambio, entre los malvados, la insolencia antigua, la insolencia es hybris, personificada, suele parir nueva insolencia. Nueva hibris engendra hibris. Un día u otro, cuando llega el momento fijado para el parto, un espíritu sediento de venganza, invencible, incombatible, impío, la audacia, la ceguera fatal para las casas. Ahí otra vez está en el 770 la palabra ate. Espectro vivo de su propia madre. Y en el 773, brilla empero la justicia, también personificada, en las chozas ennegrecidas por el humo, y enaltece al mortal que es piadoso. Abandona las estancias adornadas con oro por unas manos sucias, dirigiendo su mirada hacia otra parte, y se vuelve a lo que es puro. No practica el culto al poder de la riqueza con sus anhelos de una falsa gloria, y todo lo conduce a su fin. Fíjense esta exaltación de la justicia, del derecho, podríamos decir, para la época de Esquilo. Y fíjense lo que dice: brillan las chozas ennegrecidas por el humo, es decir, en las casas pobres. Ahí es donde la justicia brilla, tras abandonar las estancias adornadas con oro, es decir, tras abandonar las moradas de los ricos. La justicia se retira de las moradas de los ricos y se asienta. Esto es interesante para verlo porque Esquilo puede interpretarse de muchas, pero muchas maneras. En el siglo XIX y comienzos del XX, a Esquilo se lo consideraba un gran teólogo. Pero en la segunda mitad del XX, un poco antes en realidad, ya en la primera mitad de Thompson, si mal no recuerdo, Esquilo es el primer marxista. Y bueno, y toma
este pasaje para marcar, digamos, a Esquilo como un defensor del proletariado, digamos, de los pobres. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nada. Bueno, vamos al tercer episodio, del 783 al 984, y que tiene como figura central a Agamenón, que entra y a su lado, muy simpático el rey, a su lado está Casandra. Bueno, el corifeo se dirige al rey, lo elogia, y en 810 empieza el discurso de Agamenón. Bueno, en el discurso de Agamenón tenemos varias cosas. Bueno, primero también como el heraldo, lo primero que hace es saludar a la tierra, a la ciudad, a Argos. Y importa destacar en los versos 8:21 y siguientes. Por todo ello debemos a los dioses eterna gratitud, que hemos vengado el rapto con un castigo que supera toda medida. Fíjense cómo se repite el tópico de la destrucción total de Ilión, incluyendo, obviamente, el motivo eh, de la quema de los templos. Bueno, todo esto venía como una plegaria a los dioses y una plegaria también de agradecimiento. Mm, mm, Bueno, habla de sus, también da su versión de lo que era la vida en Troya, la rivalidad entre los héroes. Mm. Y termina su discurso con la mención de Nike, la victoria. Recuerden que, bueno, Nike tenía desde el siglo VI ya, fines del siglo VI, un templo, un templete al lado del Partenón, en la Acrópolis de Atenas. A veces se la identifica con Atenea, a Nike, y acá hay, digamos, para el espectador ateniense, no podía dejar de pensar
en la realidad cultural de la victoria de Nike. En ese templo, obviamente, tuvo, digamos que, tomó mayor importancia tras la victoria sobre los persas. Y una cosa que no dije y que es importante que la sepan es que la tradición presenta, bueno, que Esquilo combatió contra los persas, sí, fue un combatiente. De hecho, hay un epitafio de Esquilo donde Esquilo dice que yace en esa tumba y que fue combatiente de Maratón, en la batalla de Maratón. No dice nada de que haya sido el gran inventor del teatro. No dice una palabra. El epitafio, digamos, Esquilo destaca como lo más importante de su existencia haber combatido en Maratón. Y la tradición cuenta que en el año 480, batalla contra los persas, Sófocles celebró el peán de Victoria y ese mismo día nacía Eurípides. Es una manera de ligar, por supuesto es una construcción biografista muy sospechosa, juntar a los tres trágicos en un mismo día emblemático para toda la ciudad de Atenas. Bueno, luego viene Clitemnestra. Inmediatamente entra y empieza con el elogio y dar rienda suelta a su amoroso afecto. Se queja de lo que es la vida de una esposa sola, sin la compañía del marido, escuchando rumores de enemigos. Bueno, hace todo un largo discurso y en el 8... Bueno, también habla de que no está Orestes, el hijo varón, que no está Orestes porque lo está criando Estrofio, un huésped de guerra de Fócide, de la zona de Fócide. Y dice que era riesgoso para el chico estar en su casa con su padre en la guerra, y para evitar un motín popular. Bueno, y la cuestión está en que en el 886 dice que esa explicación que le da no comporta ningún rastro, no comporta engaño, dolo, no comporta engaño. O sea, fíjense, Clitemnestra, digamos, Esquilo es un maestro en hacer de Clitemnestra un ejemplo del doble discurso, porque su discurso tiene todo un doble sentido todo el tiempo.
Y no tiene ningún problema, llegado el caso, en mentir descaradamente, usando justamente los argumentos que sabe que la audiencia quiere oír, pero ella tiene su propio plan. También está, digamos, el tema también sigue con el tema de la justicia. Fíjense, en el, sí, 908. ¿Por qué tardáis, esclavos, que tenéis la tarea encomendada, en extender en el suelo alfombras a su paso? Que surja ya a sus plantas un camino de púrpura, de modo que justicia lo conduzca al palacio como nunca él habría imaginado. Lo demás lo dispondrá un ardor no vencido por el sueño, tal como con los dioses ha dispuesto el destino. Fíjense, acá está la cuestión de tirarle alfombras de púrpura a Agamenón. Las alfombras de púrpura en aquel entonces y en ese contexto, digamos, están marcando alfombras que había en los templos de los dioses. Las alfombras púrpura, el color púrpura era para los sacerdotes. Bueno, y fíjense lo que le dice Agamenón. Bueno, obviamente en estas últimas palabras el doble discurso, ¿no? Que la justicia lo conduzca al palacio como nunca jamás se habría imaginado. Y el ardor no vencido por el sueño es el propio deseo de matar a su marido. Y recuerden todo el tiempo que no es que sea simplemente así nomás una asesina, sino que ella está vengando la muerte de Ifigenia. Como lo va a decir. O sea, lo horroroso de este entramado trágico es que todos los personajes tienen su razón para matar. Egisto tiene su razón y después, luego Orestes estará en la misma situación, ya fuera de en la trilogía, ¿no? Bueno, Agamenón le dice en el 914, hija de Leda, guardián de mi casa, conforme a mi ausencia han sido tus palabras, te has extendido mucho, mas el elogio que se me debe es honor que debe proceder de otra persona. Por lo demás, no me trates de forma delicada, afeminada, ni me recibas a la manera bárbara. Rodilla en tierra y presto ya el halago. Tampoco extiendas ante mí ninguna alfombra, que la envidia podría acompañar mis pasos. Ahí otra vez está la raíz de la palabra tonos, la envidia. Es a un Dios a quien hay que ofrecer ese homenaje. Hombre soy, y para mí caminar sobre estos
zapatos ricos bordados me causa escalofrío. Quiero decir, hónrame como a un hombre, no como a un inmortal, que son harto distintos, alfombras y bordados, su nombre bien lo indica. Y no ser insensato es de los dioses el don más preciado. Feliz hay que llamar y venturoso al que acaba su vida en apacible dicha. Ya te lo he dicho, yo no me atrevo a hacer lo que me indas. Fíjense, Agamenón es bien consciente de lo que significa atraer la envidia de los dioses por un acto impío, por un mortal que se arroga pisar una alfombra roja. Y entonces fíjense el diálogo que va a tener lugar entre Agamenón y Clitemnestra. Clitemnestra le dice en el 631, pues bien, contesta, pero sin ocultar tu pensamiento. Agamenón, no voy a falsear mi pensamiento, sábelo bien. Clitemnestra, en caso de temor, ¿no habrías ofrecido promesas semejantes a los dioses? Agamenón, sí, si alguien bien informado me lo hubiese advertido. ¿Qué opinas que hiciera Príamo si hubiese conseguido esta victoria? Pisar sobre bordados, me parece, le dice Agamenón, porque esto es la costumbre oriental de los príncipes y reyes orientales. Y cuando digo orientales, piensen que para el espectador del siglo V, todo eso recuerda a Persia. ¿Qué hiciera Príamo si hubiese conseguido esta victoria? Pisar sobre bordado, me parece. Por tanto, no temas tampoco los reproches ajenos. Y Agamenón dice, sí, pero la voz de un pueblo puede mucho. Fíjense la importancia del pueblo mucho más en el siglo V que en la épica homérica, y sin embargo ya hemos señalado que también en la épica homérica había una preocupación por lo que diría el pueblo, por lo que dirían las mujeres del pueblo en el caso de Penélope. Bueno, entonces Agamenón decía, sí, pero la voz de un pueblo puede mucho. Y Clitemnestra le responde, quien no es envidiado no merece tampoco que lo envidien. Y Agamenón, no es propio de mujer buscar la lucha. En el 940. Incluso para el venturoso ceder cosa digna, dice. Y Agamenón le contesta, ¿tanto valoras vencer en esta pugna? Clitemnestra, créeme y cédeme gustoso la victoria. Agamenón, pues bien, si así lo quieres, que alguien presto desate mis sandalias, esclavo calzado de mis plantas, y que al pisar con mis pies esta púrpura no me alcance de lejos la envidiosa mirada de los dioses. Otra vez el tema de la envidia de los dioses es un código de la época que me avergüenza y mucho arruinar con mis pisadas esta casa, hollando esa enorme riqueza, esos bordados comprados a alto precio.
Y sobre esto basta ya. Por lo demás, acoge con afecto a esta extranjera, que al que sabe mandar benignamente los dioses lo contemplan complaciente. Nadie soporta gustoso el yugo esclavo. Ella es la flor escogida entre muchas riquezas, donde la hueste hecho a mi persona y conmigo ha venido. Y dado que he convenido en escucharte, voy a entrar en palacio esta púrpura. Bueno, ven lo que es esta discusión entre Clitemnestra y Agamenón. Clitemnestra necesita que Agamenón pise la púrpura, porque eso efectivamente va a generar un malestar en el pueblo. De acuerdo a los códigos, va a atraer la envidia de los dioses, y así Clitemnestra va a estar más justificada por el crimen que está planeando cometer. Bueno, y remarco cómo Agamenón le trae su concubina y le dice que la trate bien, no como a una esclava. Entonces, lo que Clitemnestra hace en esta escena es hacerle pisar el palito a Agamenón, haciéndole pisar la alfombra púrpura. Clitemnestra enseguida hace una descripción de las riquezas que tiene el palacio, de los tejidos y la púrpura. Y entonces, en sus últimas palabras, al cerrar el episodio, son: Zeus, Zeus, oh Dios del cumplimiento, que se cumplan mis ansias, y pon todo tu empeño en aquello que has de llevar a término. Fíjense, ahora, digamos, ya el próximo paso es la muerte, la matanza. Ahora tenemos al coro. Y el coro, que empieza con un cierto temor, habla de su corazón profético, de vaticinios confusos. Habla de la Erinia en el 992. Y en el 1018 aproximadamente dice: en cambio, la negra sangre vertida ya en la tierra por un asesinato, ¿quién con salmodias logrará recogerla nuevamente? Nada, digamos que el coro presiente algo. Y en el episodio cuarto, que empieza en el 1035, Clitemnestra vuelve a salir para decirle a Casandra que entre.
Mm. Bueno, el coro, el corifeo le dice: esta mujer, por Clitemnestra, te ha dicho diáfanas palabras, y dado que te encuentras en la red de la suerte, obedece si has de obedecer, pero quizá obedecer no quieras. Fíjense que Casandra no le responde nada a Clitemnestra. De hecho, Clitemnestra enseguida se queja de que cual la golondrina no habla una lengua extraña, ignorada, espero persuadirla. Y Casandra está plantada y no le obedece, como si no como si no le entendiera, como si no entendiera el griego. En este cuarto episodio vamos a tener, a partir del 1072, el cosmos entre Casandra y el coro, que está siempre inaugurado por un ay, 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 o to, 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 y son interjecciones. Invoca a los dioses, invoca a Apolo. Y sigue reiteradamente a los dioses, Apolo, Apolo. Un poco más adelante le dice 1081, ¿a dónde me llevaste, Apolo, conductor, destructor mío? Y le Corifeo a la morada de los Atridas. Casandra sigue lamentándose allá a una morada odiada por los dioses y cómplice de un crimen fratricida, de cabezas cortadas, a un matadero humano cuyo suelo está empapado de sangre. Y el corifeo se asombra de que la compara con una perra extranjera, con una perra que olfatea bien. Casandra en el 1095 y siguientes menciona a los niños que lloran su propio asesinato y sus carnes asadas, comida por su padre. Y porque empieza a hablar del crimen que se está tramando ahora. El corifeo dice: no entiendo lo que decís. Casandra, fíjense, en el 1107, habla como si se estuviera dirigiendo a Clitemnestra. ¡Ay, infeliz! ¿En verdad vas a hacerlo a tu propio marido que comparte tu lecho? Lo lavas en el baño para después, ¿cómo diré el final? Al punto va a ocurrir que hacia él avanza uno tras otro
extendiendo los brazos. El coro no entiende nada. Cassandra sigue y habla de una red. Clitemnestra lo envuelve en una red a Agamenón, como a una presa. Acá Cassandra la llama red. El correo sigue diciendo que no entiende nada de lo que dice. Cassandra sigue con metáforas, el toro y la vaca. En 1136, Cassandra predice su propio destino, su propia muerte. El coro que la ve como delirante, poseída por un dios. Bueno, sigue todo este lamento hasta que en el 1178 dice, bien, mi voz oracular ya no mirará más a través de unos velos, los velos de la profecía, cual si fuera una novia. Dice que ya no va a informar a través de enigmas. En el verso 1183. Y habla del palacio, de canto monocorde y lúgubre que habita en el palacio, y es la eriña de la estirpe que está dando vueltas. Y insiste en los crímenes del pasado. El coro sigue tratando de entender. Cassandra cuenta que recibió el oficio de profetisa de Apolo, pero que lo traicionó y por lo tanto Apolo, que acá aparece con un epíteto muy singular, Loxias. Loxias literalmente quiere decir el oblicuo, es decir, el que no habla directamente, sino enigmáticamente, como es el lenguaje de los oráculos y como han sido estos discursos de Cassandra. Bueno. Y dice que la mujer la hembra mata al macho en el 1231.
Y al final de su discursito, en el 1240, dice, bueno, no importa si a nadie consigo convencer de estos sucesos. El futuro vendrá, pronto tú mismo, lleno de compasión, me llamarás profetisa verídica en exceso. Enseguida el corifeo observa que comprende las alusiones al banquete de Tiestes. Casandra le dice, verás la muerte de la Atrida en el 1246. Mm. Y nada, el coro no entiende. No entiende y Casandra vuelve a lamentarse en el 1256. Hace referencia a Clitemnestra como una leona de dos patas. Rompe el bastón profético que tiene. Y se resigna, digamos, en algún momento se resigna a entrar. Pero fíjense en el 1280, después de decir que va a morir Agamenón y que muere también ella, pero no moriremos sin ser vengados por los dioses. Otro vengador, retoño asesino de su padre, de su madre, exactor de la muerte de su padre. Fíjense, Cassandra también vaticina lo que va a ser la acción de las coéforas, la segunda pieza de la trilogía. Es Orestes el tercero. Bueno. Bueno. Dice Cassandra por ahí que no quiere entrar porque huele a muerte, pero que bueno, va a entrar, pide un vengador en el 1325. Y en el 1032-3 ya tenemos el primer grito de Agamenón. El coro sorprendido. En el 1345, una segunda herida de Agamenón. Y el corifeo se separa en dos semicoros y empiezan a dialogar entre ellos en algo que, si bien es secuencial, obviamente, en el texto literario y en el texto dramático, pero probablemente en la escena podría estar simulando toda un alboroto entre los distintos personajes y cada uno va diciendo algo. En el 1373 tenemos la entrada triunfal de Clitemnestra.
Si antes dije palabras que exigía la ocasión y digo ahora todo lo contrario, no sentiré rubor. Fíjense, esto es el arte de la retórica. El saber decir lo que supuestamente el auditorio o el oyente, el interlocutor, quiere escuchar. Clitemnestra de su discurso y ahora nos va a alargar el otro. Y lo que les decía del doble discurso. Si antes dije unas palabras y ahora digo todo lo contrario, no me voy a avergonzar. Pues como en otro caso el que se apresta a descargar su odio contra aquel que le odia fingiendo ser su amigo, podría levantar una trampa de muerte más ardua que su salto. Este proyecto de tiempo y ha llegado la hora del triunfo, por fin, después de cuánto tiempo. Y fíjense acá, en este pasaje, Clitemnestra va como a asumir el rol de un mensajero, de un heraldo. Ella misma va a contar lo que normalmente en las tragedias contaría otro personaje, un mensajero, un heraldo. Acá lo cuenta ella. Aquí me yergo, donde descargué el golpe ante mi víctima, y obré de tal manera, no lo voy a negar, que no ha podido ni huir ni defenderse. Una red sin escape, cual trampa para peces, hecho en torno a su cuerpo, la pérfida riqueza de un ropaje. Fíjense, una red. Recuerden, en la Párodos estaba la metáfora de la red. La metáfora de la red para atrapar a la liebre preñada. Liebre preñada con ñ. Cada vez que lo aclaro me acuerdo de una vez que corregí un parcial y me pusieron la liebre premiada. Bueno, sigue Clitemnestra. Lo golpeo 2 veces y allí mismo, entre gemido y gemido, se desploma. Y cuando está en el suelo, le doy un tercer golpe, como ofrenda votiva del Zeus que reina bajo tierra, protector de los muertos. Ese Zeus bajo tierra es Hades. Y así, caído, su espíritu vomita. Exhala entonces un chorro de sangre impetuoso y me salpica con las gotas oscuras de sangriento rocío. Y yo me regocijo no menos que las mieses ante el agua de Zeus cuando está grávida la espiga. Fíjense, para Clitemnestra, para su vestidito blanco, las manchas de sangre son como gotas de lluvia en los campos secos. Eso es todo, venerables argivos, alegraos por ello, si es que habéis de alegraros, que yo estoy exultante. Si fuera razonable verter sobre un cadáver libaciones, justo sería ahora y más que justo. Hasta tal punto había este hombre llenado de la crátera de males execrables, y ahora la ha apurado a su llegada.
Bueno, Clitemnestra, sí, el coro se espanta de la jactancia de Clitemnestra. Y Clitemnestra insiste en revalorizar el acto. El coro se agita y se pone a cantar. Y se pone a cantar y dice que será una mujer sin patria. Y Clitemnestra lo toma como un exilio, esto que el coro la está condenando al destierro. Ahora decretas para mí el destierro, a soportar el odio de mi gente y las imprecaciones de mi pueblo, en 1412 y siguientes. Pero entonces no hiciste nada en contra de este hombre, que sin darle importancia, como si se tratara del destino de una res cuando sobran ovejas en el rebaño, sacrificó a su hija, el parto más querido de mi vientre, para hechizar los vientos de la Tracia. Fíjense, acá está la justificación de que tiene Clitemnestra el asesinato o el sacrificio de su hija. O sea, para Clitemnestra era un asesinato. Para la comunidad aquea que estaba reunida en Áulide, era un sacrificio para obtener buenos vientos. Claramente para Clitemnestra no. Y entonces sigue, digamos, completamente asentada en la justicia de su acción. El coro le dice muy altanera y que ya va a tener que pagar el golpe con otro golpe. Y Clitemnestra entonces le dice, estamos en el 1431, dice que lo mató por la justicia, por Ate y por Erinis. La justicia que ha vengado la muerte de mi hija. Y Ate y la Erinia lo ha sacrificado a esos dioses. Aquí aparece mencionado ya Egisto en el verso 1436. Mm, mm. También dice que también mató a la prisionera, a la divina, a la concubina, lo remarca. Y ahí en el 1452 tenemos un breve commos del coro, que otra vez se lamenta por Helena, porque esta muerte la ve como
consecuencia más de Helena. Clitemnestra dice, no fue culpa de Helena. El coro y Clitemnestra, sí, se van lamentando de todo lo que ha ido ocurriendo. El coro se lamenta por el rey. Y en el 1501, y en el 1501, acá tenemos algo especial de Esquilo y de esta pieza. La mención de un antiguo Alastor. Alastor de Atreo, un genio vengador. Que, digamos, sigue pasando por la estirpe. Porque básicamente este Esquilo que veía, que componía trilogías, justamente había un tópico central y es el tema de la culpa heredada. La culpa heredada de los padres, de los hijos por los padres, de los padres por los abuelos, y digamos la culpa que viene en el linaje. El griego del siglo V no está esto acá en Esquilo, pero sí en las tragedias. Acuñó un término especial, miasma. La palabrita miasma literalmente quiere decir mancha. Y se aplica para la mancha de, básicamente, manchas de sangre, delitos que se van dando en una y recaen en las generaciones siguientes. Acá la mención entonces es al Atreo, y que en realidad está vengando la muerte de unos niños. Bueno, sigue con toda una en los cantos corales, el tema de la justicia, el tema de la Moira, el destino. Clitemnestra que se sigue lamentando por Ifigenia en 1555. Y en el 1577, 78, lo tenemos a Egisto, que también va a dar su propia justificación para estar a Agamenón. Y acuérdense el contraste con la representación homérica. En Homero, el matador era Egisto. Acá, en el siglo V, Esquilo le da a Clitemnestra, a una mujer que, como se la pasa marcando, es de ánimo varonil. Bueno, y tenemos en el discurso de Egisto todo el relato de Tiestes y Atreo.
también es como un relato de mensajero, digamos, en el sentido de que hace una descripción del festín horrendo. Y otra vez el tema de la justicia, 1607, que es la justicia la que lo trajo, la que lo llevó a idear junto con Clitemnestra la muerte de Agamenón. El coro le dice en 1612, usa un verbo que tiene la raíz de la palabra. Yo no apruebo la insolencia en el crimen. Afirmas que le has dado la muerte deliberadamente y que tú, solo tú, maquinaste este crimen lamentable. Pues yo te digo, y toma nota de esto, que al llegar la justicia no podrá tu cabeza evitar la maldición del pueblo y sus pedradas. Y fíjense, Gisto le dice, ¿y eres tú el que ocupa el banco más bajo del remero, quien habla ese lenguaje, cuando quien manda a bordo es el que está en el puente? El que manda a bordo es el mismo Egisto. Ya sabrás cuán duro es a tus años el aprender cuando prudencia reza la consigna. Los grilletes y el tormento del hombre son buenos curanderos de la mente para enseñar, incluso al anciano. ¿Ves esto y no lo entiendes? No patalees contra el aguijón, que no sea que lo alcances y te hieras. Lo que le está diciendo es, no te rebeles, quédate musarela, porque sos un viejo, no podés hacer nada, y estás en el banco de los remeros. El capitán del barco ahora soy yo. Bueno, en el 1646 y siguientes, bueno, ahí discuten ahí entre ellos y discuten por el poder. La discusión es por quién tiene el poder. Y fíjense lo que le dice el corifeo. ¿Por qué en tu cobardía no lo abatiste con tus propias manos, sino que fue la esposa, maldición de esta tierra y de los dioses, quien le dio la muerte? Orestes, ¿no ve la luz del sol y no podría, por querer del destino, regresar a esta tierra y erguirse en triunfal matador de uno y otro? Fíjese la profecía. Profecía era la de Casandra, cuando anunciaba que iba a venir Orestes. Acá lo que el coro hace es reproducir en realidad lo que son los códigos de la sociedad de la época. Y básicamente el hijo, así como Clitemnestra tenía razón para matar a Agamenón y Egisto para acompañarla, también sus razones de su propia estirpe, también digamos, ese es un código que permite prefigurar que el hijo Orestes va a vengar la muerte
padre. Y entonces ahí Egisto ante eso dice, así que te dispones a actuar, y enseguida llama a sus guardias. Y se prepara, también les dice al resto del coro que se pongan en guardia y que tomen espadas. Egisto se arma y Clitemnestra se planta entre los dos y dice, verso 1654, no provoques para mí, el más caro de los hombres, otras desgracias, que ya es dura cosecha esta que en abundancia hemos segado. Basta ya de dolores, no más sangre. Y vosotros, ancianos venerables, entrad en vuestras casas, cediendo a la fortuna, antes de que sufráis un daño irreparable. Basta ya todo, tal como le hemos dado cumplimiento. Si con estas desgracias es ya suficiente, las aceptamos, heridos con crueldad por la pesada garra de esta divinidad. He aquí la opinión de una mujer, si alguien quiere saberla. Fíjense, la reina es la que para un enfrentamiento entre Egisto, sus tropas y el coro. Egisto en el 1666 dice, ¿por qué contra mí estos últimos lanzan su lengua incontinente y me lanzan insultos? El Corifeo vuelve a mencionar a Orestes en 1667. En el 1668, ahí fíjense, ahí está la raíz de la palabra miasma, manchando la justicia. Dice, adelante, regodéate, manchando a la justicia ahora que puedes. Egisto lo amenaza con castigarlo. El Corifeo le dice, presume sin temor, cual junto a la gallina se pavonea el gallo. Fíjense la metáfora con la que se refiere a Egisto. Y en realidad lo más notable es que el gallo no es Egisto. El gallo es Clitemnestra y la gallina es Egisto. Porque es Clitemnestra la que llevó a cabo el acto varonil de matar. Y finalmente cierra Clitemnestra diciendo, no le des importancia a esos ladridos. Yo y tú, dueños ya de esta casa, imponemos el orden. Y ahí se cierra la pieza. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Observación. Sí.
Yo tengo una Leonardo, pregunta. sí. ¿Hay algún motivo que se haya aducido o se podría esbozar alguna hipótesis de por qué la acción es en Argos, siendo que tradicionalmente Agamenón es rey de Micenas? Agamenón es rey de Argos y Micenas, en realidad. Bueno, Aparece como rey de Micenas, sí, en la épica, pero digamos que inclusive en toda la mitología es rey de Argos y Micenas. listo, yo lo tenía de Ilíada y Odisea, pero sí, está bien, está bien. Claro. eh. ¿Qué les pareció la tragedia? A mí me gustó. Que se arreglen entre ellos, no me metan a mí, yo a Icardi no lo conozco. ¿Cómo? Me parece que... No, que quería decir que a mí me gustó mucho la tragedia. Decirlo de frente porque... ¿Hay algún televisor prendido? Hola, ¿me escuchas? Sí, No, lo sí, Mayra. que... ¿Ahí se me escucha? Sí, Mayra. No, lo que quería decir es que a mí me gustó mucho la tragedia. Me parecía interesante porque, bueno, lo vimos con la Odisea y, no sé, verlo desde este punto me pareció, no sé, más atrapante. Sí, digamos que en el siglo V tenía otra resonancia que fuera Clitemnestra la que cometiera el crimen. En el lenguaje de la épica es más adecuado Egisto, pero no obstante, insisto, con el pasaje del canto 24 de la Odisea, cuando dialogando con los pretendientes muertos, Agamenón dice, no, sí, Agamenón dice que, digamos, Clitemnestra, para él fue, aún en el lenguaje de la épica, fue Clitemnestra la que ideó la autora intelectual del crimen. Bueno, lo que la tragedia hace es poner en escena conflictos que están en una situación límite o que ponen al hombre en una situación límite. Bueno, estamos en las 20:50. ¿No les ha resultado difícil la lectura de Esquilo? A mí me ayudó mucho que además de leerlo, vi la obra por internet. Ajá, Y al ver la representación eso también ayuda mucho. claro, sí. Bueno, lo que tiene particularmente Esquilo, y particularmente en sus coros, es todo un lenguaje muy poético, el asociar animales con los hombres, el establecer así una metáfora
que se disemina por la tragedia, por toda la tragedia, la metáfora de la caza, de la red. Bueno, gente, si no hay más preguntas, yo dejo los dejo por hoy, los dejo por unos días en realidad. Yo voy a volver el 16 de noviembre para cerrar la materia con los persas de Esquilo. Y aunque Sófocles me encanta, la verdad que me lo han robado los ayudantes esta vuelta. Y bueno, como yo también pienso que tienen que entrenarse, los dejo que disfruten a Sófocles. No me acuerdo con quién les toca. Pero bueno, quien sea lo van a disfrutar mucho. Sófocles ya no compone trilogías, Sófocles se focaliza en un punto crítico, álgido, en la existencia individual de un hombre. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Mañana, ¿qué es, profe? ¿Es Edipo o es Antígona? Yo te diría que sigas el orden del programa. Y creo que está primero Edipo. Listo, fenomenal. ¿Eh? De acuerdo. Pero las cosas que se aplican a una se aplican también a la otra. Bueno, me despido entonces. Los saludo a todos. Chao, Chao. profe, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta noviembre, entonces. Y disfruten los teóricos que siguen, ¿eh? No dejen de... Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, que anden todos Chao, bien. profe.